Buenos días amigos, bienvenidos al canal de Iglesia Bautista Sierra Santa. Esperemos que este video sea de bendición para ustedes y sus familias. Así que les invito a que vayamos a la Biblia, a la palabra de Dios, y vamos a lo más importante en esta tarde, ¿verdad? Quiero que vayan conmigo a Mateo, en capítulo 25, en versículo 23. Gracias, pastor. Mateo capítulo 25, versículo 23. Y espero, hermano, que vengamos con un corazón abierto para lo que Dios tenga para nosotros en esta tarde. Amén. Así que vamos a Mateo capítulo 25, versículo 23. Y dice la palabra de Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entre el gozo de tu Señor. Vamos a leerlo otra vez, hermanos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre Santo, en esta hermosa tarde, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que nos ha dado, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Señor, en tu casa, Señor, de poder venir a tu casa, Señor, y poder venir a escuchar, Señor, de tu palabra, Señor, reconociendo, Padre Santo, que necesitamos, Señor, de ti en todo momento, reconociendo, Señor, que necesitamos, Señor, de que tú nos hables a nuestras vidas, Señor, que nos des esa porción, Señor, que tanto necesitamos, Señor, para ponerla, Señor, en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, en esta tarde, Señor, que tu presencia sea con nosotros, Padre Santo. Te pido, Señor, en lo personal, Señor, que apartes todo lo negativo de mí, Señor. Que me uses de la mejor manera, usa mis labios. Tú me conoces, Señor, y me conoces mejor que nadie. Conoces todo mi interior. En esta tarde, Señor, me pongo en tus manos. Háblanos y que nos gocemos, Señor, con tu palabra, Señor. Nuevamente, Señor, pedimos tu bendición y tu presencia, Señor. En tus preciosas manos, Señor, dejamos y ponemos todo, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hermanos, en esta tarde leímos en Mateo 25, 23. Y si han leído la palabra de Dios, en ese pasaje, lo que la palabra de Dios trata de enseñarnos es de los talentos, amén. Pero en esta tarde, hermanos, yo no vengo a hablar de los talentos, amén. Pero le pedí dirección a Dios que me diera algo para hablarle a su pueblo, para tener bendición de Él hacia cada uno de nosotros, amén. Y este versículo, hermanos, el Señor me lo dio y les voy a explicar qué es lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Amén. Quiero hablarles de unos personajes, hermanos, bíblicos, y vamos a ir conforme a la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Pero en sí, hermanos, lo que vamos a hablar en esta tarde es valorando lo que Dios nos ha dado, o lo que Dios a donde nos tiene. Valorando lo que Dios nos ha dado o a donde Dios nos tiene. Y de antemano te digo, hermano, que no vayas a mezclar nada de material en esto. Nada. Porque el asunto aquí no es material. Amén. Aquí el asunto es espiritual. Y Dios quiere darnos bendiciones a cada uno de nosotros. Amén. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a recibir sus bendiciones. Amén. Y vamos a ir, hermanos, conforme a la palabra de Dios, con personajes bíblicos. Les voy a mencionar unos 3 o 4 personajes bíblicos que tuvieron, pero no valoraron. Que tuvieron, pero que no valoraron. Pero al final, después, les voy a dar también unos nombres, personajes bíblicos
que sí tuvieron y Dios los bendijo, porque supieron valorar lo poquito que tuvieron. Amén. Y vamos a ir, hermanos, y vamos a arrancar en esta tarde. Quiero que vayas conmigo a Génesis. No voy a ir, hermanos, a través de las historias. Simplemente les voy a leer un poquito de los personajes. Y el primero, hermano, que vamos a empezar con Caín. Amén. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 4, en el versículo del 2 al 5. Hermanos, si tienes Biblia, úsala en esta tarde. Si tienes Biblia, úsala en esta tarde, hermanos. Usa tu Biblia. Y vamos a leer lo que la palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 4, en el versículo 2 al 5. Hermanos, les digo, no voy a ir a través de la historia de ninguno de ellos, simplemente les voy a leer lo que la palabra de Dios nos dice, pero lo que hicieron. Amén. Dice la palabra de Dios en el 2, todos conocemos la historia de Caín y Abel. Amén. Todos la conocemos. Dice la palabra de Dios. Dice en el versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. Acuérdate de esa palabra, hermanos, pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Dice el 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero dice en el 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Hermanos, lo primero que quiero que veas en esta tarde, hermanos, se trata de dos hermanos. Amén. Se trata de dos hermanos y los dos tuvieron la misma oportunidad para darle al Señor. Amén. Y dice la palabra de Dios que uno le dio lo mejor y el otro no. Hermanos, a veces muchos cristianos no le damos lo mejor a nuestro Señor Jesucristo. Amén. A veces no le damos lo mejor. A veces le damos lo que a nosotros nos conviene darle a Él. Pero no es lo mejor de nosotros. Y esta es lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos, que dice que Abel vino y le trajo lo mejor a él y miró Dios con agrado. Sabes, hermano, que cuando tú le das algo a Dios, por muy poco que sea, pero si se lo das de corazón y de lo mejor, Dios lo ve con agrado. Amén. Dios lo ve con agrado. Y dice la palabra de Dios que Caín se molestó. Y ya sabemos la historia de lo que pasó. Pero a veces, hermano, lo que quiero decirte en esta tarde es que Dios, cuando somos salvos, cuando tú eres salvo, cuando aceptas a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón, Dios te da una porción, y la misma que te dio a ti le va a dar a aquel otro hermano de la misma manera que fue salvo. ¿Qué le vamos a dar a Dios nosotros? ¿Le vamos a dar lo mejor de nosotros o le vamos a dar conforme a nosotros nos parezca? Amén. Y ese fue el primer personaje, hermanos, pero también quiero que vamos a ver otro personaje, hermanos, y es Esaú. Todos conocemos la historia de Esaú. Amén. Y en Génesis, hermanos, en el capítulo 25, dice la palabra de Dios que Esaú tenía un hermano. Amén. Y ese hermano se llamaba Jacob. Amén. Y el padre de ellos dos se llamaba Isaac. Amén. Y el abuelito de ellos era padre Abraham. Amén. ¿Verdad que sí? Espero me hayan entendido lo que les expliqué. Pero dice la palabra de Dios que Isaac, el padre, quería darle la primogenitura. ¿A quién? ¿A quién? A Esaú. Amén. Pero hubo un problema. Que él no valoró eso. Y mira, no lo dice en la Biblia,
pero yo lo digo así. Si eres de México, Esaú vendió su primogenitura por un buen pozole. Amén. Dice la palabra de Dios que fue por un plato de lentejas. Pero yo digo, él lo vendió por un buen plato de pozole, si eres de México. Si eres hondureño, unas buenas baleadas. Amén. Y con todo respeto, si es de Puerto Rico, un buen arroz con gandule. Amén. Hermanos, lo que les quiero decir en esta tarde es que Esaú no valoró lo que tenía. Amén. Y por algo tan simple, él vendió y perdió. Dice la palabra de Dios, vayan conmigo a Génesis 25, por favor, hermanos. Génesis capítulo 25, y lo vamos a leer, hermanos, rapidito. Les digo, no vamos a ir conforme a toda la historia por cuestión de tiempo, pero mira lo que nos dice el 25, 27 al 34, hermanos. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, y crecieron los niños Esaú, y fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Y quién era Rebeca? Era la mamá. Amén. Y dice la palabra de Dios, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, hermanos, cansado, dice. Hermanos, si trabajas, escucha bien lo que te voy a decir, varón. Si tú trabajas y tú tienes a tu esposa en tu casa, mira, no te vayas a comer con tus amigos por otro lado. Llega a tu casa y come con tu esposa. Amén. Come con tu esposa. Come. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque a veces tenemos la maña que a veces no queremos llegar a casa a sentarnos y disfrutar de comer con nuestra pareja. Y nos vamos por allá a comer con otras personas, cuando podemos hacerlo, llegar y disfrutar eso que tu esposa te ha preparado. Amén. Lo que tu esposa te ha hecho con las manos. Disfrutarlo, hermanos. Yo no digo que no lo vas a hacer así de vez en cuando, que te desviaste y comiste algo. Está bien, pero no lo dejes a diario. No lo dejes a diario. No lo dejes a diario, hermano. Llega y disfruta con tu esposa lo que ella ha preparado para ti. Amén. Y dice la palabra de Dios, y seguimos, hermanos. Cansado dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre de Edom. Y hermanos, y la historia sigue ahí, y yo no voy a ir a través de la historia, hermanos, pero nomás quería leerte ese párrafo en donde él aceptó o vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Hermanos, lo que te quiero decir es lo siguiente: valoremos lo que Dios nos ha dado. Valoremos lo que Dios nos ha dado. Valora a tu señora esposa cuando te cocina. Valora a tu familia. Hermanos, es una gran bendición poder sentarte, escúchame bien, y como padre o como madre, ver disfrutar a tus hijos comer. Es una gran bendición, hermanos. No reniegues. Mira, por ahí si come con las manos, si tú quieres que coma con tenedor, está bien, dale, mira, come con tenedor, pero no te molestes por algo que no tiene sentido. Valoremos. Valoremos, hermanos. Mira, otro personaje bíblico, hermanos, la esposa de Lot. Todos sabemos la historia de ella. Todos sabemos qué fue lo que pasó. Amén.
Quiero que vayas conmigo a Génesis 19, 24 al 26. Hermanos, voy rapidito. Génesis 19, 24 al 16. Algo vamos a llegar con todo esto, hermanos. Génesis 19, 24 al 16. Todos conocemos la historia, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en Sodoma y en Gomorra. Amén. Sodoma y Gomorra. Dice la palabra de Dios 19, 24 al 25. Voy rapidito, hermanos. Dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Mira lo que dice el 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Hermanos, ella no valoró salir de donde estaba. Tú sabes que hoy en día muchos cristianos, escúchame lo que te voy a decir, muchos cristianos aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, pero a veces nuestros pensamientos están en el mundo. Tú puedes tener o podemos tener a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador, pero podemos a veces actuar como la esposa de Lot. Miramos para atrás. Miramos para atrás. Y eso no es lo correcto, hermanos. Si nos entregamos a las cosas de Dios es porque queremos un cambio en nuestras vidas. Si nos entregamos a las cosas de Dios es porque queremos un cambio en nuestras vidas. Es porque queremos una mejor o enseñarle mejor a nuestros hijos. Amén. Y mirando para atrás no lo vamos a lograr. No lo vamos a conseguir. No lo vamos a conseguir. ¿Sabes por qué? Porque entonces vamos a estar jugando. Y así no funciona. Dios quiere todo de nosotros. Dios quiere todo de nosotros. Y por eso, hermanos, acuérdate, mira, solo acuérdate, si tú y yo ya salimos del mundo, si tú y yo ya salimos de Sodoma y de Gomorra, y si Dios nos ha dado la oportunidad de que salimos de ahí para seguir adelante, no miremos para atrás. Y si no, acuérdate de lo que le pasó a la esposa de Lot. Vaya conmigo a Lucas 17:32. Lucas 17:32. Hermanos, a un lugar vamos a llegar y rapidito, hermanos. Lucas 17:32. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Lucas 17:32. Permítanme, hermanos, lo encuentro. Lucas 17:32 dice la palabra de Dios. Permítame, brother. 17:32 dice la palabra de Dios, hermanos. Acordaos, ¿de quién? De la mujer de Lot. Hermanos, acuérdate de dónde Dios nos ha librado y a dónde estamos. ¿A dónde estás tú y a dónde están tus hijos hoy en día? Acordémonos de eso. Acuérdate de dónde estás tú y tu esposo. ¿De dónde estás tú y tu esposa? Acuérdate. Hermanos, acordémonos. Y seguimos, hermanos, leyendo. Y seguimos leyendo. Y el otro personaje que yo tengo rapidito, hermanos, es Sansón. Todos saben que Sansón era fuerte, ¿verdad? Amén. Tenía la bendición de Dios, ¿sí o no? La tenía. Amén. ¿Cuántos de nosotros tenemos la bendición de Dios? Amén. Pero a veces por nuestras imprudencias, por no decir otra palabra,
perdemos las bendiciones. Perdemos las bendiciones. Sansón, todos conocen la historia de Sansón, fuerte, valiente. Cada vez que él quería pelear y derrotar a alguien, él solo oraba a Dios y la fuerza de Dios bajaba y derrotaba y ganaba. Amén. No era Sansón, era Dios. Amén. Bueno, lo que les quiero decir, hermanos, en esta tarde es lo siguiente. Sansón, dice la palabra de Dios, que él fue escogido por Dios. Amén. Desde su nacimiento, ¿verdad? Pero él no tenía que hacer cosas. Pero ¿qué pasó? Él las hizo. Y una de las cosas que él no podía hacer era meterse con filisteas. Amén. ¿Y qué fue lo primero que él hizo? Como cuando a veces le decimos a uno de nuestros jóvenes, no está bien eso. Y ellos, ¡bum!, van y lo hacen. ¿No me creen? Mira, lo malo que les digo, no me creen. Vayan conmigo a Jueces. No, ve conmigo al número. No, hermano, perdón, Jueces. Estoy mal. Jueces, perdón, Jueces. Jueces capítulo 14, del 1 al 3. Jueces capítulo 14, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios rapidito, hermanos. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. En el versículo 2 dice, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Amén. Hermanos, Dios nos dice a veces a nosotros, no hagas eso porque no está bien, y sabemos que no tenemos que hacerlo, pero igual vamos y lo hacemos, y después vienen consecuencias. Amén. Mira lo que sigue diciendo en el versículo 3. Dice, y su madre y su padre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo. Jovencita, jovencito, en esta noche quiero decirte que ores, y al mismo tiempo tus padres, por tu esposa y tu esposo, y que sea Dios el que te lo ponga. No te apresures, no te apresures, no te apresures, porque Sansón aquí nos da una muestra de lo que él quería que no era bueno para él. Y sus padres le dicen, ¿acaso no hay aquí? Como cuando nosotros de padre le decimos a nuestros hijos, pero sabes que el mundo nos engaña, o el diablo, mejor dicho, nos engaña y nos mete a la cabeza, y lo primerito que decimos, yo lo voy a hacer cristiano. Mentiras. Al contrario, esa persona te va a llevar para afuera. Ora. Padres, oremos por nuestros hijos. Por nuestros hijos, para que les dé una buena pareja, que sea primeramente temerosa de Dios. Temerosa de Dios. Y mira, y vamos a seguir, hermanos, porque no me quiero quedar aquí estancado, pero lo que te quiero decir es que te mencioné unos personajes de la Biblia, que hay muchos más. Por ejemplo, está el rey Saúl. Dice la palabra que él fue rey. Amén. ¿Y qué pasó después? Perdió todo. Y hay muchos más, hermanos. Pero lo que te quiero decir en esta tarde, hermanos, es que Dios nos da, pero a veces no lo valoramos. Dios hace un pacto. Dios hace un pacto con cada uno de nosotros, hermanos.
Dios hace un pacto, hermanos. Dios hizo un pacto con Salomón. Dios nos da a nosotros. Mira, yo te dije, no hablemos de lo material, porque yo no vengo a hablar de eso aquí. Pero sí quiero que hablemos de lo espiritual. Y Dios nos da a nosotros. Te mencioné unos personajes de la Biblia que tuvieron y no lo valoraron. Ahora yo te voy a mencionar unos personajes de la Biblia que sí tuvieron y sí lo valoraron. Y pasaron dificultades. Y pasaron luchas. Y pasaron pruebas. Y para ir a ellos, el primero que tengo es José. ¿Conocen la historia de José? Dice la palabra de Dios que José interpretaba ¿qué? Sueños. Y el primer sueño que interpretó José fue al copero y al panadero. ¿Y dónde estaba José cuando pasó eso? En la cárcel. ¿Y tú crees que estar en la cárcel es como estar en la Florida? No. Me imagino que si él estaba ahí, pasaba luchas. ¿Tú te imaginas estar ahí encerrado? Y a donde tú veas los cuatro lados, paredes. Hermanos, él tuvo luchas, tuvo dificultades, y todos sabemos la historia de él. ¿Qué fue lo que le hicieron sus hermanos? Lo menospreciaron. Amén. Lo menospreciaron, pero él siempre valoró. Y cuando tú valoras, Dios te pone en otro escalón. José tuvo luchas, pasó pruebas, pero interpretaba sueños. Y uno de esos sueños a quien se lo interpretó, ¿a quién fue? ¿A quién fue cuando salió de la cárcel? A Faraón. Amén. ¿Qué te estoy diciendo, hermanos? Si tú eres padre, si tú eres hijo, o lo que sea, tú vas a tener luchas. Como padre vamos a tener luchas. Los hijos van a tener luchas. El pastor como pastor va a tener luchas. A veces, hermanos, pensamos que no vamos a tener luchas. Sí vamos a tener luchas, sí vamos a tener pruebas. José las tuvo. Y mira, yo puedo ir a través de la historia de José y te puedo dar versículos en donde dice, donde él interpretó los sueños, tanto del copero y el panadero, también el sueño de Faraón. Y también nos dice la palabra de Dios cuando llegaron sus hermanos. Pero yo no quiero ir a través de la historia de José, pero sí quiero decirte que él valoró lo que tenía y Dios le dio mucho más. Amén. Y Dios le dio mucho más. A veces que las dificultades no sean un obstáculo para nosotros. Hermanos, que las dificultades no sean un hoyo en donde caemos y nos quedamos. Que las dificultades sean algo para agarrarnos más de Dios, para depender más de Él, para confiar más en Él. Amén. El segundo, hermanos, que yo te voy a dar, y todos lo conocemos, la historia también de él, es Job. Todos sabemos la historia de Job. Dice la palabra de Dios que él tenía plata, dinero. Y dice la palabra de Dios que en la historia todo sale conforme a lo que dice la palabra de Dios, que Satanás llegó y todo eso. Pero yo no quiero atrás de la historia de él, pero te quiero decir todo lo que él tenía y todo lo que él perdió. Amén. Y dice la palabra de Dios, hermanos, vaya, ve conmigo a Job capítulo 1.
capítulo 1, versículo 20 y 21. Job, capítulo 1, dice la palabra de Dios, hermanos, capítulo 1, versículo 20 y 21. Dice la palabra de Dios. Mira, cuando él dice esto, ya habían llegado a decirle todo lo que había pasado con él. Que había perdido esto, que había perdido lo otro, que había perdido aquí, que había perdido... Mira, pero dice él, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, a veces pasamos dificultades, pasamos pruebas, y lo primero que hacemos a veces, no digo que todos, pero a veces, lo primero que hacemos es, ya no voy a la iglesia. Y no, hermanos, es cuando más tenemos que confiar en Dios. Es cuando más tenemos que depender de Dios. Dice la palabra de Dios que Él perdió todo, pero ahí Él nos está diciendo que Él dobló rodillas a Dios y alabó a Dios. Amén. Mira, ve conmigo a Job 42:10. Job 42:10, hermanos, muy rapidito. Job 42:10 dice la palabra de Dios. Mira, y dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas, todo. Todo. Bien, hermanos, la palabra de Dios es directa para nuestras vidas. Directa. Pero tenemos un problema a veces. Y ese problema es que a veces, a la mayoría de nosotros, no nos gusta que nos digan las verdades. Y nos ofendemos. Y nos enojamos. Y nos hacemos las víctimas. Y empezamos a decir, no, que me miran mal, no, que no me quieren. No, hermanos, si está en la palabra de Dios, no te enojes. Si está en la palabra de Dios, es corrección. Si está en la palabra de Dios, es corrección. Y la corrección duele. Amén. Y si no, preguntémosle a nuestros hijos cuando tú los castigas, cuando hacen algo mal. Duele. A nosotros nos duele a veces cuando se nos llama la atención por algo, pero hermanos, es por el bien de nosotros. Si está en la Biblia, hermanos, es por el bien tuyo y mío. Amén. Y mira, hermanos, y puedo ir, hermanos, a través de eso, pero quiero continuar. Y el último personaje que yo te voy a dar, hermanos, es David. Todos conocemos la historia de David. Todos. Sabemos lo que a él hicieron. Amén. Sabemos el desprecio que él tenían por él. Sus hermanos, su familia. Yo te voy a decir esto. El diablo allá puede despreciarte a ti, pero Dios tiene un plan contigo. Con David, Dios tenía un plan, tenía un propósito. Dice la palabra de Dios que David era el que cuidaba ¿qué? Las ovejas. ¿Se acuerdan en Génesis cuando leímos qué era lo que hacía quién? A ver qué hacía. Cuidaba ovejas. David, hermanos, fue usado grandemente por Dios. Pero lo que te quiero decir es esto, hermanos. Mira, ya voy a terminar. Yo no sé si me lo vayas a entender en pocas palabras.
primeros personajes que yo te mencioné, ellos tuvieron, pero no valoraron. Ahorita los que te estoy hablando, ellos tuvieron y sí valoraron. Y lucharon y le echaron ganas. Nosotros tenemos. ¿Qué valor le estamos dando nosotros? ¿Qué valor? ¿Qué valor? Escucha bien lo que te voy a decir. ¿Qué valor tú le estás dando a lo que Dios te ha dado? Te dije que no te iba a hablar material, olvídate. Mira, puedes tener la mejor casa de donde vivas, pero si no tienes familia. ¿Sí me entiendes lo que te estoy diciendo? O sea, a lo que me estoy refiriendo, si no, o sea, tienes familia, pero dentro de tu casa es un caos. ¿Qué valor le estamos dando a lo que Dios nos está dando? Los que estamos aquí, hermanos, todos los que estamos aquí, si tú eres esposa, ¿qué valor tú le estás dando a tu esposa? Si tú eres esposa, ¿qué valor le das a tu esposo? ¿Lo valoras? Padre, ¿valoras a tus hijos? ¿Valoras lo que Dios te ha dado, lo que haces en la iglesia? Y tú me dirás, no, pues yo no tengo nada que hago en la iglesia. Hermanos, yo te voy a decir una cosa. Si tú tienes familia, lo primerito que tú tienes es tu familia. Mira, se me fue la palabra que tenía en la boca que iba a decir lo que Dios, cuando Dios te da algo que tú haces en la iglesia. No sé si alguien me puede decir la palabra, se me fue. A lo que haces en la iglesia. Así, si eres maestro, si eres ujier, ministerio. Eso. Tú sabes que tu primer ministerio, ¿sabes dónde empieza? En tu casa. Ahí empieza el primer ministerio. Ahí empieza tu primer ministerio. El primer ministerio que Dios nos ha dado es tu hogar. Ahí empieza, hermanos. Mira, te voy a decir así rapidito, hermanos, respecto a lo que estamos hablando de David. Dice la palabra de Dios que David tenía un mejor amigo, y ese amigo, ¿cómo se llamaba? Jonatán. Amén. Y según la palabra, Jonatán, la palabra de Dios dice que era hijo de ¿quién? Del rey Saúl. Y según también dice la palabra de Dios que cuando Saúl no fuera rey, ¿quién iba a ser el rey? Jonatán. Pero dice la palabra de Dios que Jonatán sabía que Dios había escogido ¿a quién? A David. Y fueron fieles amigos. Amigos, nos dice la palabra de Dios, hermanos. Mira, y quiero ir así rapidito, hermano, el tiempo se me fue, pero quiero decirte lo siguiente, hermanos. David, escúchame bien, David con Jonatán fueron sus grandes amigos. Ve conmigo a Primera de Samuel 18:4. Mira, voy a terminar ya rapidito, pero te mencioné eso porque quiero decirte algo después de eso. Primera de Samuel 18:4. Dice la palabra de Dios: y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio ¿a quién? Y otras ropas suyas, ¿hasta qué dice? Hasta su espada. Mira, lo que te voy a decir va a ser así rapidito. Jonatán y David tuvieron una buena relación y fueron fieles e hicieron un pacto. A consecuencia de eso,
en la Biblia nos dice, y el pastor predicó de eso, yo me acuerdo también, que a través de esa amistad que ellos tuvieron, dice que Jonatán tuvo un hijo. Amén. Y por medio de ahí, dice la palabra de Dios, que David preguntó que se había quedado alguien. Mira, no te voy a contar toda la historia, pero dice la palabra de Dios ahí, que Jonatán se acordó de su amigo, que David se acordó de su amigo Jonatán y ayudó a quién, al hijo de Jonatán. Hermanos, te quiero decir esto: en tu hogar, tú, tu esposa y tus hijos son amigos fieles. Tienen que ser amigos. Tienen que ser amigos. Dios, hermano, Dios nos ha dado bendiciones. El problema es, valoramos lo que Dios nos ha dado. Padre, valoras a tus hijos. Hijos, valoras a tus padres. Esposo, valoras a tu esposa o viceversa. Valoramos lo que Dios nos ha dado. Ahorita que podemos, porque va a llegar el momento que no vamos a poder. Hermanos, Dios es bueno con cada uno de nosotros, y Dios te ha puesto en un hogar con una familia, y si Dios te la ha dado, valórala, cuídala, ámala. Y si te ha dado un ministerio, valóralo. ¿Sabes por qué? Y vamos a terminar aquí, hermano, con esto. 2 versículos. Primera de Tesalonicenses 5:18 y después Mateo 25:21. Primera de Tesalonicenses 5:18. Rapidito, hermanos. Dice: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, demos gracias por lo que Dios nos ha dado y a donde nos tiene. Demos gracias por eso, hermano. Da gracias por tus hijos. Da gracias por tu matrimonio. Da gracias a Dios por tu ministerio. Da gracias a Dios por la iglesia que Dios te ha dado. Y por último, Mateo 25:21. Y ahí terminamos, hermanos. Y dice la palabra de Dios: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, con lo que Dios nos ha dado, seamos fieles. No sé cómo tú valores a tu familia, pero ámala, cuídatela. No toda la vida vas a tener esa pareja a tu lado. Va a llegar el día que bien seas tú o bien sea ella, y si es salva, va a ir al cielo. No toda la vida nuestros hijos se van a quedar de chiquitos, van creciendo. Y si tú no disfrutas hoy, después vas a querer disfrutarlos y no vas a poder. Gózate con ellos. Mira, haz un esfuerzo. Gózate en la iglesia con ellos. Si te toca corregirlo en algo, corrígelo con amor. Estás en una buena etapa
para enseñarle lo bueno. Ama a tu familia, ama tu ministerio. Mira, no somos los perfectos, ni lo seremos, pero el ministerio que Dios te ha dado, valóralo. Y si tú dices, no, yo no tengo ningún ministerio en la iglesia, sí tienes uno, tu familia. Y ese es el primero que todos tenemos. Hijo, valora a tus padres. Jovencita, valora el amor de tu madre y de tu padre. Hermanos, si tú tienes a tus padres vivos, valóralos. Va a llegar el día, hermanos, que no los vamos a tener. Va a llegar el día que con lágrimas no vas a poder hacer nada. Y cuando Dios nos da la oportunidad, no lo valoramos. Valora, hermanos. Valora lo que Dios te ha dado. No pelees tu hijo con tu madre o con tu padre, o tu madre con tu hijo. Olvídate, porque el diablo hace lo que quiere, destruir. Aprendamos a valorar lo que Dios nos ha dado, porque son bendiciones que después vas a querer tenerlas y no las aprovechaste. Vamos. Bueno, amigos, espero que esta predicación fue de bendiciones no solo a ustedes, pero también a su familia. Hay un botón aquí abajo que dice subscribe, suscríbete si no lo has hecho, y si lo has hecho, por favor ven un día que tengas oportunidad. Gracias.